Voy a presentaros ahora el MBA. Yo no soy el director académico del MBA, lo que pasa es que el director académico tiene un congreso mañana y como soy profesor del máster voy a haceros yo la presentación, ¿vale? Este es el máster más joven que tenemos en el campus, de hecho ha empezado este año, estamos con la primera promoción. Los objetivos que tiene este máster universitario en dirección de empresas básicamente son los que veis ahí. Formar directivos y empresarios que estén capacitados para dirigir empresas con la complejidad de los entornos actuales, ¿vale? Teniendo muy en cuenta lo que es el fenómeno de la globalización. Sobre todo también que seáis capaces de generar soluciones nuevas para las empresas. Intentamos en este máster darle mucha fuerza a la creatividad, a nuevas técnicas de gestión, para que seáis capaces de eso, de dar soluciones diferentes a las empresas. En concreto, lo que veis ahí en el tercer punto, que tengáis conocimientos avanzados en los campos que tenéis ahí, en organización, dirección de empresas, en finanzas, en marketing, en habilidades directivas. Y sobre todo, que al final el máster esté lo más adaptado posible a lo que necesitan las empresas de nuestro entorno. De hecho, lo que estamos haciendo ya en este primer año es intentar colaborar al máximo con empresas de la zona para que ellas mismas sean las que nos vayan definiendo qué necesitan de los titulados. Las titulaciones que pueden entrar en este máster, en este MBA, preferentemente graduados en Administración y Dirección de Empresas, licenciados en Administración y Dirección de Empresas, cualquier grado en Ingeniería. De hecho, ya tenemos bastantes peticiones de empresa que les gusta el perfil ingeniero más MBA y cualquier otro grado, licenciatura, diplomatura e ingeniería técnica. Este máster está estructurado también en 3 semestres, es decir, en año y medio. Tenéis el primer semestre del primer año, son todo asignaturas obligatorias. Si veis, son un poco asignaturas más introductorias que nos dan una visión general y después cada vez las vamos haciendo más aplicadas. En el segundo semestre tenemos 3 asignaturas obligatorias y después se elige uno de estos 2 bloques, el bloque de marketing o el bloque de banca y sector financiero. Y finalmente, el segundo año, el semestre 3, ya se elige directamente entre 2 bloques, el de e-business o comercio electrónico y el de dirección corporativa y emprendimiento. Al mismo tiempo, como en el resto de másters, podéis optar al doctorado y para ello tendríais que hacer la asignatura que veis ahí de metodologías de investigación en dirección de empresas y el trabajo fin de máster, que son también 12 créditos. Prácticas en empresa podéis hacer hasta 9 créditos, es decir, os podéis quitar 2 de las 4 asignaturas del bloque de intensificación del semestre 3. Son prácticas remuneradas, al igual que cualquier práctica que se hace en la EPSA. Comentaros que este año ya tenemos varias empresas que nos han solicitado currículums y están ya cogiendo gente para empezar a hacer prácticas ya, estando los alumnos todavía en primero. Y luego lo que os comentaba del doctorado, si alguien quiere tirar por la vertiente investigadora, en lugar de una de las asignaturas de bloque del semestre 3, tendría que elegir la asignatura de investigación. ¿Cómo se está enfocando este máster? Se está enfocando de una manera que sea lo más práctico posible, es decir, intentamos huir de la clase tradicional. No es la misma tipo de docencia que en los grados, es decir, no es con las transparencias y hacer exámenes y ya está, sino que lo que intentamos es hacerlo lo más práctico posible. ¿Cómo? Estamos combinando mucho la utilización de simuladores empresariales, que ahora después os enseñaré algún ejemplo, con trabajos dentro de las empresas, ¿vale? Ya sea jornadas, ya sea traer las empresas aquí, ya sea ir nosotros a las empresas, con la intención que os digo, de que no sea la docencia tradicional, que cambie mucho, que sea mucho más práctica y aplicada. Aquí os pongo ejemplos de simuladores que hemos utilizado ya este año. El Marstrat es un simulador para todas las asignaturas de marketing. Entonces, no sé si habéis oído, a veces se hacen por ahí juegos de estos de empresa que se hacen equipos y compiten entre ellos. Pues la asignatura de marketing este año ha estado enfocada totalmente de esta manera. Es decir, los alumnos han hecho equipos desde el principio y han competido entre ellos, ¿vale? Entonces, con este simulador, que es un simulador muy reconocido a nivel internacional, han estado compitiendo entre ellos con situaciones generadas por el simulador a ver quién consigue que su empresa obtenga mejores resultados. Hemos utilizado también otro tipo de simuladores, que son simuladores de tablero, ¿vale? Simuladores que hace una empresa escandinava, ¿vale? Y que son también de empresas en las cuales compiten. Esa foto que tenéis ahí son alumnos de este año de primero del MBA. Como lo veis, están en diferentes grupos, van compitiendo, luego vamos viendo los resultados y quién, en función de las decisiones que toma, consigue mejores resultados para su empresa. Otro simulador de este estilo, el Medici Game, ha sido totalmente aplicado a técnicas de creatividad.
Y también es muy destacable una jornada que hemos hecho el mes pasado sobre el Lego Serious Play, que es una metodología que en su día creó la propia empresa Lego, que se está utilizando en las principales empresas multinacionales. Y entonces lo que hicimos aquí es buscar la colaboración de la Unión Alcoyana, y entonces nos llevamos a nuestros alumnos a la Unión Alcoyana y estuvieron un día entero trabajando con gente de la Unión Alcoyana. Si os fijáis ahí, veis alumnos nuestros y gente de la Unión Alcoyana. Trabajaban conjuntamente sobre un problema concreto de la empresa, ¿vale? Entonces, todo el día se estuvo trabajando sobre eso y luego se llegó a una serie de soluciones que la empresa quiere implantar. De aquí han salido prácticas. De hecho, esta semana la Unión Alcoyana va a empezar a llamarlos porque se quiere llevar a 5 o 6 para su departamento de marketing. En cuanto a los horarios del máster, este máster se imparte siempre por las tardes a partir de las 4 de la tarde para intentar que la gente que trabaje lo tenga fácil para venir. Además, lo que intentamos, que esto es común, en cualquier máster de la EPSA se puede hacer, si la gente tiene dificultad de asistir a clase por motivos laborales o por motivos familiares, tiene 2 opciones. Solicitar la matrícula a tiempo parcial, entonces se matricula de un mínimo de 20 créditos. Lo que hemos hecho en los horarios es combinarlos de tal manera que el alumno que se coja matrícula a tiempo parcial puede venir solo 2 días en el semestre A y 1 en el semestre B. Entonces tarda un poco más en sacarse el máster, pero se puede combinar mejor con su horario laboral. Y luego la opción que también conocéis de los grados es pedir la dispensa de obligación de asistencia a clase. Actividades interesantes que hemos hecho, las podéis ver todas en la web que tenemos, que ahora os pondré el enlace. Pero bueno, ahí tenéis vídeos de lo que ha sido el simulador del marketing. Se han hecho jornadas en la Font Roja, en la cual ha venido un entrenador personal de estos y se los llevaba a todos los alumnos y han hecho una jornada entera de convivencia, de habilidades directivas, la de Lego Serious Play que os he comentado, simuladores. Todos los alumnos del MBA han participado en el Ideas World Cup, que era, no sé si lo habéis visto, lo hemos colgado también en las noticias y en la web. Era un evento a nivel internacional en el cual participaban muchas ciudades de todo el mundo que intentaban generar ideas con técnicas creativas para hacer cosas en varios campos en las ciudades. Si tenéis cualquier duda, el director académico del máster es el profesor José Vicente Tomás, ¿vale? Tiene su despacho aquí en Ferrandis, en la segunda planta. Y también en lo que es la web del máster podéis entrar y tenéis toda la información.